días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol este año cumple 50 años. Ya ustedes saben eso porque se los he dicho en varios programas. Hemos tenido varias entrevistas dedicadas a ese enorme jalón para nosotros que es cumplir 50 años. Y entre las actividades y las relaciones por las cuales Camacol cumple 50 años que todo el mundo admira y aplaude es por la vinculación de Camacol con las demás organizaciones de esta comunidad que se ocupan no solo del comercio, no solo del negocio, no solo de hacer dinero, no solo de las exportaciones, las importaciones, no solo para la cosa empresarial, que aunque Camacol es una organización eminentemente empresarial, su larga historia de 50 años también está adornada con una gran tarea social. Camacol ha sido el vínculo por el cual muchas personas que han venido de otros países han logrado hacer su equivalencia profesional, han logrado empezar a trabajar en condiciones especiales, han logrado la ayuda que necesitaban para muchas cosas. Y eso es un orgullo de Camacol, que muchas de esas personas que hoy son un gran ejemplo y un gran orgullo de esta comunidad, empezaron viniendo como todos nosotros los que empezamos, siendo nadie, necesitando ayuda, y nosotros hemos sido siempre que han dado esa ayuda. Junto con nosotros muchas organizaciones de muchas personas que a su vez fueron ayudadas, pero que se han convertido en gente que se dedica profesionalmente después de jubilado o antes de jubilado, lo que sea, para ayudar a los demás. Y parte de esa ayuda importantísima es la ayuda social que le damos a la juventud, a los niños, a la gente que va a ser el futuro de mañana. Y tengo conmigo hoy a alguien que está dedicado a esa tarea, mi amigo Carlos Alamilla, a quien le doy las más expresivas gracias por estar hoy aquí. Carlos es presidente de una organización, de muchas cosas que hace Carlos, que no voy yo a ser que se los diga, sino que él mismo se lo va a explicar. Pero quiero hablar con Carlos hoy específicamente de algo que ha hecho Carlos bien interesante, que es hablar, que es escribir, que es ilustrar a esa juventud de cómo llegar a la universidad. La universidad no es solo un proceso que requiere que usted estudie, que usted aprecie, sino además que cuesta dinero. Y en eso Carlos pues ha tenido la magnífica idea de instrumentar que la gente sepa cómo llegar, cómo conseguir ese dinero. Así que bienvenido, Carlos. Gracias, Fernando, gracias por la gran bienvenida. Pues yo vine de Cuba como niño de Pedro Pan, y entonces pasé por los orfelinatos acá y después me mandaron para una casa de americanos, un foster home en Chicago. Y de ahí me pude ganar una beca a la Universidad de California en Los Ángeles. Y a través de esa trayectoria en la universidad aprendí de que aquí las universidades todo cuestan dinero y que hay muchísimos estudiantes de que no van a la universidad porque carecen el dinero para ir. Bueno, en ese tiempo yo inicié un fondo de beca para grupos minoritarios en USC, Universidad del Sur de California, que se estableció, y entonces llegué a ser el primer director y ha durado 40 años y ha dado más de $12 millones en becas. Desde ahí entonces la educación siempre fue inculcada para mí de mi madre, que era profesora en La Habana, y me dijo que la educación era vital, era prioridad, y que sin la educación de verdad mi mundo estaba limitado. Entonces por eso le he dado tanta énfasis a la educación y le doy tanta énfasis a la juventud de Miami. Yo fundé Miami All Stars, que es una fundación de muchachos y le damos servicios a los muchachos en educación, en básquetbol, fitness y nutrición. Y entonces, a través de los años de ayudar tantos muchachos, decidí escribir un libro, que es College Avenue. College Avenue básicamente es una guía para ayudar a entrar a las mejores universidades de Estados Unidos y conseguir becas. Entrar a una universidad hoy necesitas una estrategia, un plan, porque no es como antes.
que era quizás más fácil, pero hoy hay una estrategia que necesitas tener y necesitas tener unos elementos para poder acceder a esos niveles altos. Lo que yo veo muy a menudo son estudiantes de que son brillantes y no están yendo a las universidades, unos y otros que no están yendo a las mejores universidades que pudieran estar. ¿Por qué? Porque no saben. O los padres tampoco saben menos que ellos. Entonces, por lo cual, se quedan atrás. Entonces yo decidí escribir esto, que es paso por paso, una guía de cómo entrar y planificar a las mejores universidades de Estados Unidos, desde Harvard hasta Columbia, Princeton, Yale, Universidad de California, Berkeley, Chicago, Pennsylvania, y es posible. Lo que pasa es que tienes que tener persistencia y tienes que tener un plan. Y becas hay mucho dinero en becas. Uno de mis participantes le dieron la beca de Gates Millennium, de Bill Gates, le dieron $175,000 para estudiar. Y hay otros más que también han ganado muchas becas. Pero tienes que tener una estrategia. Bien interesante esta conversación porque es algo que nunca se habla, o se habla en lugares muy apartados. En primer lugar, esa, digamos, iluminación de Carlos que su mamá pues, le inculcó de la educación. Para nosotros los cubanos de la época anterior, la educación era algo bien importante. Y la primera generación de cubanos que llegó a los Estados Unidos precisamente llegó y fue inmediatamente muy triunfadora y abrió caminos porque tenía educación. Eran generalmente personas con títulos de abogado, con título de médico, con título de ingeniero, con diversos títulos, pero muchas veces y muchos de ellos dedicados a la cosa administrativa, es decir, muchos contadores públicos, mucha gente doctora en ciencias comerciales, que se convirtieron, y el mejor ejemplo ha sido Goizueta, que llegó a ser el CEO de la Coca-Cola, sí, en una época donde no era muy fácil esto. En segundo lugar fue nuestro querido amigo Gutiérrez, que fue el CEO de Kellogg's, después fue secretario de Comercio en la administración del presidente Bush. Es profesor actualmente en la Universidad de Miami. Y precisamente lo que distingue esa educación anterior, a la educación digamos, el proceso revolucionario, vamos a llamarlo de alguna manera después, es que no es solo instrucción. Es decir, este proceso es un proceso donde hay una instrucción y una sovietización de la mente. Es decir, es una cosa donde te cambian la manera de pensar y quieren que todos piensen de la misma manera, etcétera, etcétera. Y precisamente la educación anterior era todo lo contrario. Tenía una gran instrucción, pero tenía la posibilidad, te abría la mente de que el mundo es muy grande, de que todos no tenemos que pensar igual, y te retaba a conocer el mundo precisamente y a pensar a tu propia manera. Y eso es algo bien interesante que distingue, digamos, un poco a la gente ahora de allá que de la época nuestra. Y bueno, para seguir esta conversación yo te propongo que hacemos un alto porque se nos acabó la primera parte del tiempo, así que ustedes, queridos amigos, no se vayan de ahí, que sigo en la segunda parte con Carlos hablando de este interesante tema y regreso enseguida. Gracias. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez en esta emisora Azteca TV. Estamos hoy conversando con alguien que le hemos presentado en el primer segmento, que se dedica precisamente a algo que a todos nos hace mucha falta, a coadyuvar a la educación moral, cívica y técnica o científica de nuestra juventud. Carlos, que tiene una organización que se llama Miami All Star, para precisamente que los muchachos pues, puedan participar en la cosa, fundamentalmente
Aunque es deportivo en general, Carlos es un amante tremendo del básquet, que es un deporte, es el deporte nacional prácticamente, aunque dicen que es el béisbol, es el deporte más quizá visto en los Estados Unidos, el básquet más participativo. No se requiere, digamos, para jugar al básquet tanto recursos como un estadio, sino que 4 muchachos, hasta 2 muchachos con una canasta, con un aro que ponen ahí abajo una mata, pues juegan al básquet. Lo que necesitas es una pelota y ganas de jugar. Y precisamente esa es parte, digamos, de las cosas que usa Carlos para el beneficio del carácter, el beneficio moral, el beneficio de la juventud. Y en segundo lugar, pues como Carlos les presentó en la primera parte, pues Carlos ha sido una persona dedicada a la educación, precisamente le da su pensamiento, como él decía en el primer segmento, de su madre que le inculcó la importancia de la educación. Y nosotros tenemos que ver que si algo marcó la apertura de camino que hizo la generación inicial que vino a los Estados Unidos proveniente, huyendo del comunismo en Cuba en los años 60, es precisamente que la mayoría de ellos eran gente educada, gente profesional, gente con capacidad intelectual de entender el medio que les rodeaba, que cambió y se adaptaron a las nuevas circunstancias. Y cuando no podían adaptarse a esas circunstancias, hicieron que las circunstancias se adaptaran a ellos con un movimiento social que convirtió el español en un idioma legal, que convirtió el hacer negocio al estilo latinoamericano y que convirtió a nuestra comunidad en la puerta de las Américas con el transcurso del tiempo, precisamente haciendo comercio, haciendo cosas inteligentes, desarrollando la infraestructura y desarrollando la capacidad de negociar, que aprendimos en las universidades cubanas antes del proceso revolucionario, donde se estudiaba y se formaba un concepto universal de la sociedad, donde se formaba uno técnicamente, pero también se formaba uno intelectualmente en el principio de la libertad, de la democracia, de cada quien tiene derecho a pensar de cualquier manera y a sacar sus propias conclusiones, cosa que hoy, lamentablemente, en muchas otras sociedades no existe, y mucho menos en aquella donde sencillamente te imponen una manera de pensar. Y eso precisamente, si uno se pone a analizar el crecimiento de la cultura, de la ciencia, de las personalidades de la época anterior a esta época, uno ve que en los 50 y pico de años de la sociedad anterior, desde digamos, la independencia en 1902 hasta el año 58, la enorme aporte de la cultura cubana a la música, a la ciencia, a las artes, a la ingeniería, a la medicina, a toda la esfera humana, era precisamente como consecuencia de esa formación. Y en nosotros 50 y pico de años, que es como si fuera un balance, vemos como ha habido una muy pobre actividad de aporte a la ciencia, ni a las artes, ni a nada. Es decir, toda la poca cosa que podemos decir que ha existido ha sido de gente proveniente de la sociedad anterior. Toda esta sociedad, excepto en algunas cosas de las capacidades naturales como es el deporte, etcétera, ha habido muy poca, digamos, aporte a la especie humana, para decirlo de alguna manera. Y esa limitación de que los únicos que se pueden destacar son los jefes, pues hace más diferente todavía eso. Y eso precisamente estamos haciendo el homenaje que Carlos se merece por esta manera de hacer. Y estábamos precisamente hablando del libro de Carlos como una cosa importante porque el alumno, como él decía, que no se gradúa en el high school, es el alumno que tiene la posibilidad de graduarse en la pandilla. Y algo interesante, Carlos, que quisiéramos desarrollar. Uno de los problemas que más tenemos acá en la Florida es eso, de no graduarse. Tenemos casi 50% de que no se gradúa. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento el muchacho cae en un vacío porque está buscando una identidad en su vida, en esa edad. Pero cae en un vacío y cae en una crisis de identidad. Entonces se está tratando de identificar con algo positivo y algo que lo llene a él. Y ahí es donde empiezan las pandillas y las gangas. Las gangas vienen y básicamente el mensaje es, sí, aquí tú eres importante, aquí tú eres alguien significativo y por lo cual ya te podemos hacer miembro de la pandilla.
interesante de que la Procuradora General del Estado de la Florida, Pam Bondi, acaba de sacar un reporte de que la membresía en las pandillas ha subido 21%. Entonces, tenemos que darle prioridad a estos problemas de la juventud, tenemos que darle prioridad a los problemas sociales y darle a ellos el apoyo necesario para que evolucionen como ciudadanos civiles de esta sociedad. Y este libro básicamente lo que es una guía, básicamente es una guía para estimularlo y decirle a ellos, oye, hay una luz al final del túnel si tú haces esto, hay una recompensa. Y eso es lo que están buscando ellos desconocen, porque no hay suficientes personas para darle el consejo y las familias, que muchas de ellas son inmigrantes, desconocen el sistema. No es cuestión de que no deseen el mejor para su hijo o hija, pero desconocen el sistema y no saben cómo guiarlo. Y entonces es importantísimo darle a ellos una motivación, un incentivo de que al final de todo este proceso van a tener su título, van a ser personas más dignas, respetuosas, y van a tener más opciones para trabajo y crecer en esta sociedad. Es decir, que el título te da la llave de una puerta que dice oportunidades. Exacto. El no título, no sé si que te niega las posibilidades, pero te hace más difícil la llave. Es decir, tiene que romper la puerta. Exacto. No título básicamente te restringe las oportunidades. Exactamente. Y te restringe las opciones. Eso es lo que es. Y te convierte que tienes que ser un ser excepcional para llegar a triunfar. Porque estás por encima de tus posibilidades, irte muy adelante en pelotón. Digamos, si el que tiene título tiene un trabajo adecuado, tiene un trabajo bien remunerado, pues tiene una familia y se convierte en la clase media típica norteamericana, que tiene todo lo que necesita. El que no tiene título, un pequeño por ciento del dropout llega a ser un gran hombre de éxito, pero un por ciento tan pequeño que hace que el otro grandísimo por ciento sea de personas que tienen un trabajo muy mal remunerado, que tienen muy pocas posibilidades de vivir, que viven en barrios que no son los más idóneos para la clase media, que están propensos al crimen, es decir, son objeto de la atención precisamente de los malos, porque son los candidatos a ser miembros de ellos y los candidatos a ser clientes desde el punto de vista de droga, de alcohol, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos conversando esto es tan interesante que podríamos estar aquí 3 días, pero hemos terminado el segundo segmento, Carlos, así que les pido a ustedes, queridos amigos, que no se vayan de ahí, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la tercera y última parte de Comentarios Económicos, hoy con mi amigo Carlos Alán. Buenos días por tercera y última vez, lamentablemente, queridos amigos, estamos en Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Hoy con un tema apasionante, estamos hablando de la educación, de las oportunidades, de un montón de cosas humanas y divinas que se ocupa la familia, que es parte del proceso social. No es solo ganar dinero, no es solo tener dinero para pagar el mortgage, no es solo tener dinero para alquilar el carro, no es solo eso, también tenemos que tener una cosa que se llama cultura, seguridad en el futuro, criar a nuestros hijos de la mejor manera, en las mejores condiciones, en el mejor barrio. Y por eso es tan importante que entendamos el mensaje que Carlos, una buena parte de su vida, se ha dedicado a hacer. ¿Por qué es tan importante, valga la redundancia, que la gente se ilustre, que los muchachos sepan que deben de graduarse en el high school?
pero que además de graduarse con la mira, no de graduarse solo de high school, sino de seguir para la universidad y seguir para la mejor universidad posible. No importa si tu padre tiene recursos para pagarlo o no, que para eso la sociedad tiene fondos de becas para los muchachos que tienen la mentalidad de ser triunfadores. Y eso es precisamente lo que busca y lo que fomenta Carlos. Y quiero hablar con él un poquito ahora de otra cosa que él hace, que realmente no tiene a veces el suficiente, digamos, mecanismo de propaganda, que es el All Star, la organización All Star, Miami All Stars, del cual Carlos es fundador y presidente. Habla un poquito de eso. Miami All Stars se abre hace como más de 8 años con el propósito de ayudar a los muchachos de bajos recursos y de hogares solamente un padre, pero siempre bienvenido cualquier muchacho que sea. En darle servicios en educación, en aconsejarlos en básquetbol, porque básquetbol es el deporte mío y llevo entrenando más de 30 años, en nutrición y en fitness. El programa ha evolucionado, somos parte de la NBA, Junior NBA, y uno de los propósitos de nosotros es exponer a la juventud a otras culturas. Entonces hemos establecido un intercambio con otros países en la cual llevamos equipos de baloncesto a otros países a jugar en torneos internacionales. ¿Por qué? No solamente para jugar baloncesto, pero también para exponerlo a otras culturas, otros lenguajes, otros idiomas, otras comidas. Y esos viajes han sido muy exitosos para nosotros y siempre todos los años hacemos uno. Nos pasamos una semana, puede ser en Colombia, puede ser en Panamá o en Londres, y para ellos es algo significativo, porque la mayoría nunca han salido de aquí de Miami, para empezar. Y segundo, las posibilidades de ellos salir de Miami están bien restringidas, bien limitadas. Entonces, eso es uno de los servicios que damos. Y todos estos servicios y todas estas ideas que uno tiene, siempre necesitan apoyo. Y entonces yo creo que los políticos y en general la sociedad debe darle más prioridad a estos servicios, no solamente con nosotros, pero para otras entidades que dan buen servicio. Por eso le tenemos que agradecer a Continental National Bank por su apoyo en este proyecto que estamos hablando del libro y que ellos han reconocido de que es importante, sobre todo para Miami, y nos han dado ese apoyo. Pero Miami All Stars depende del apoyo de la comunidad, básicamente. Y no somos la más grande, pero hemos hecho buen trabajo, ha sido efectivo en tocar las vidas de muchachos de una manera positiva y vamos a seguir haciéndolo. Yo recuerdo que muchas personas, parientes míos, conocidos, etcétera, pues yo los he llevado con Carlos. Carlos es como un segundo padre para los muchachos porque los enseña a jugar, pero a jugar de una manera distinta, no es a jugar por jugar. Uno va por cualquier parte de esta ciudad y ve un montón de muchachos jugando al básquet, eso es algo normal. Ahora, ¿por qué están jugando? El estilo de cómo juegan o la razón por la cual eso se convierte en algo importante para su vida, que eso no es solo entretenerse, es de lo que se trata All Stars. Es decir, de darle un sentido de futuro, de darle un sentido de crecimiento, de desarrollo, de aliento, a terminar sus estudios, a graduarse y ahora a tener una avenida para llegar al mejor lugar. Exacto, es importantísimo. Gracias por la palabra positiva. El trabajo es arduo, pero es con mucha satisfacción. Uno recibe mucha satisfacción cuando ve la evolución del muchacho que tiene muchos problemas, no solamente en su académico, pero también en su vida personal. Y si uno lo ve crecer y ve la positividad, los cambios positivos que ellos tienen, eso es parte del trabajo. Y es parte de un trabajo muy exitoso, porque la verdad es que uno, quizá la gente no se lo diga a Carlos, pero uno admira mucho lo que hace Carlos, porque es algo que no es un empleo que tiene una remuneración, es algo que hace para la satisfacción personal. Es una especie de meta que se ha situado Carlos
de ayudar a los jóvenes y llegar a hacer una sociedad mejor. Y a pesar de lo que la gente supone de una sociedad capitalista como esta, una sociedad egoísta, que la gente lo único que piensa es en ganar dinero y en ser mejor, gente como Carlos demuestran que no. Hay muchísimas personas, con muchísimas organizaciones, que en ese ambiente, precisamente que sea la mayoría o una buena parte de las personas están compitiendo por el dinero, en este caso están compitiendo por otra cosa, que es la satisfacción de pertenecer a una generación que tiene la obligación de formar una generación mejor en la que viene atrás, de estar comprometido con el futuro y de estar comprometido con el bienestar de la generación siguiente. Y eso es algo bien importante, Carlos. Eso es importantísimo. Estamos haciendo una base positiva de alumnos y de una juventud que tiene un potencial increíble hoy. Pero hay que guiarlos. La juventud hoy, sobre todo de 12 a 17 años, necesita guía, necesita apoyo, porque tienen una energía increíble, tienen una barbaridad de ideas, son súper creativos, y de la misma manera que pueden ser creativos positivos, pueden ser creativos negativos. Entonces ellos están caminando en una línea muy fina y uno lo que quiere es empujarlo para la derecha y que hagan algo positivo. Si lo dejas, ellos determinan su vida, al final van a determinar la vida, pero por lo menos si le das un consejo, ellos ven la luz al final del túnel y dicen, aquí hay algo, aquí hay algún tipo de remuneración. Sea un título, sea dinero, sea lo que sea, pero aquí estamos y es lo que yo quiero. Bueno, pues dile a los televidentes dónde te pueden localizar para que Carlos necesita que lo ayuden también, así que... Me gustaría que si necesitan el libro o darle una charla a cualquier organización, con mucho gusto estoy dispuesto. Nos pueden llamar al 786-344-0377. 786-344-0377 o al mismo tiempo nos pueden escribir a carlos@miamiallstars.org y el website de nosotros es www.miamiallstars.org. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu labor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Fernando. Gracias por tenerme aquí. Comentario. Gracias.